Noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bien, vamos a ver si logramos terminar hoy todo lo que es la teoría de lo que es la teoría de la clase. Pero vamos a ver si logramos. Creo que sí es posible que nos tomemos exactamente los 50 minutos. Antier, habíamos estado hablando sobre torres de enfriamiento, aunque propiamente no es un condensador, sino que funciona en complemento a un condensador para terminar de botar el calor de rechazo que se trae desde el condensador. Hemos hablado que como he dicho, hemos hablado que teníamos una torre de enfriamiento que por un lado entra el agua que necesita enfriar, que viene del condensador, se hace una cortina de agua, perdón, choca con aire y se enfría. Aquí en este momento donde se hace la cortina de agua, se abre el sistema, es decir, el agua entra en contacto directo con la atmósfera. Entonces, por eso le decíamos circuito abierto. Y luego, pues, el aire entra de forma horizontal, el agua cae de forma vertical y por eso se le considera flujo cruzado. Luego también tenemos otro tipo de torre de enfriamiento, que lo podemos ver aquí una imagen de ejemplo, que es el circuito cerrado. Eso significa que si en el del circuito abierto el agua se abre a la atmósfera, en el circuito cerrado no se abre la atmósfera, sino que el agua entra, eh, bueno, en este caso aquí, el agua entra caliente, pero nunca se abre a la atmósfera, siempre se mantiene contenida en un juego de tubos. Entonces, ese juego de tubo es el que entra en contacto con aire que viene bueno, tomado de la parte de afuera. Entonces, en este caso, el circuito de agua que viene del condensador nunca se abre a la atmósfera, por eso es un circuito cerrado. Ahora bien, ¿cómo enfrío el agua? Estos tubos entran en contacto con aire fresco. Nunca entra en contacto con el agua directamente. Entonces, este aire fresco se encarga de, primero, extraer un poco de calor de estos tubos. Luego el aire sale por este lado de acá, por el centro. Pero también si vemos esta imagen, aquí hay una bomba y hay un tubo vertical que se mete, sale por abajo, se vuelve a meter. En el anterior eso no estaba. No había ningún tubo subiendo por un costado de la torre. Eso es porque localmente en esta torre siempre tenemos agua en la parte de abajo y hacemos un pequeño ciclo de bañado sobre estos tubos. Pero este es un agua que está solo acá abajo en la pila. Esta agua no va al condensador, sino que solamente queda aquí y estoy bañando estos tubos de forma constante y repitiendo este ciclo. Entonces así logro enfriar un poco más el agua con el aire que entra, más con el rocío de agua que yo le doy a esta tubería. Luego esta agua, una parte se evapora, se va con el aire, pero lo que no se termina de evaporar continúa hacia la parte de abajo de la torre y esta agua que ganó calor, tengo también que enfriarlo, entonces hago un pequeño evaporación similar a la torre anterior, donde el agua, esta agua sí entra en contacto con este aire de forma directa y tiene el mismo efecto que la torre anterior. Entonces la diferencia con el anterior es que el agua que viene del condensador nunca se abre en la atmósfera, siempre está contenido en un sistema de tuberías. Y aparte tengo un pequeño recirculado de agua, pero solamente en el interior de la torre. Entonces, si nosotros vemos una torre, aquí vemos la parte donde entra aire, aparte por arriba también entra aire. Aquí están los tubos de entrada y salida del agua que va y viene al condensador. Vamos a tener este arreglo adicional. Entonces, ese arreglo adicional que nos puede dar la idea de que esa es una torre de enfriamiento cerrada. También que este juego de toma de aire en esta parte no hay, sino que aquí hay una lámina sólida. En la anterior no.
toda la cara es de toma de aire mediante estos louvers y en estos no, en esta solo la parte baja. Entonces eso es una torre de enfriamiento cerrada. Em, Ahora sí vamos a dejar lo que son los... Ah, me hacía falta esto. Ya habíamos hablado un poco de que la torre también puede ser de flujo cruzado, que es cuando yo tengo flujo de aire horizontal, agua vertical, pero también puede ser paralelo. Pero para eso yo tengo que asegurarme que en algún momento el flujo de aire es en este sentido y, perdón, aquí entra el aire, pero se coloca de forma vertical y el agua que yo quiero, que yo estoy utilizando para enfriar, cae de forma vertical. Entonces ahí se hace un flujo paralelo. Entonces, las torres de flujo paralelo van a tener el ventilador a un lado, no va a estar en la parte de arriba como en las de flujo cruzado, va a estar siempre a un lado para poder tirar el aire de forma por abajo y que tenga un cambio de dirección vertical antes, durante el contacto con el agua. Aquí no, cuando está en contacto con el agua se mantiene cruzado 90 grados. Y esa era la última diapositiva que nos hacía falta en cuanto a la torre, que como mencionaba, no es propiamente un condensador, sino que funciona en complemento a un condensador. Bien, ya vimos tipos de dispositivos evaporadores, tipos de condensadores. Otro de los dispositivos del circuito de refrigeración que vimos al inicio es el compresor, que es el que se encarga, como hemos mencionado, de elevar la presión para que el gas se pueda condensar en el condensador. También se encarga de hacer fluir todo el refrigerante a través de todo el sistema de tuberías y de todos los dispositivos. Eso hace un compresor, ya lo hemos estudiado, el calor de compresión, pues entalpías, diferencia de entalpías. Eh, Ahora vamos a empezar a ver, así como vimos condensadores y evaporadores, vamos a ver los tipos de compresor que nosotros podemos tener. Y los podemos clasificar según la forma en que comprime el refrigerante. En sí vamos a ver que tienen los compresores, la mayor parte son similares a las bombas de desplazamiento positivo. O mejor dicho, según el tipo de compresión se clasifican en compresores de desplazamiento positivo similares a las bombas de desplazamiento positivo y están los dinámicos, que son los centrífugos, y los de desplazamiento positivo, que son los reciprocantes, los rotatorios y los helicoidales. Si vemos estas imágenes, aquí tenemos un ejemplo de un compresor reciprocante. Tiene un efecto de compresión similar al de un motor de combustión interna con un juego de pistones que tienen una carrera de regreso. También están los rotatorios, que son estos de acá. Al final nosotros los conocemos más como scroll. Vamos a ver más adelante cómo trabaja el compresor scroll. Tenemos los helicoidales, que es un tornillo sin fin, podríamos decir, similar a esos molinos de maíz que se utilizan para producir masa. Y tenemos los dinámicos, que sería el equivalente a una bomba centrífuga. Tenemos un rodete con juego de álabes y la dinámica del refrigerante en el interior pues determina la cantidad de energía que suministra el compresor, que en este caso es representado como un aumento de presión. Entonces tenemos los 4 compresores principales: el rotatorio o scroll, el reciprocante, el de tornillo o helicoidal y el centrífugo. Vamos a hablar un poco de los reciprocantes, que ya mencioné que tienen un juego similar a lo que son un motor de combustión interna, tienen una carrera de admisión y tienen una de compresión y descarga. Y en cada una de las carreras de este elemento que sube y baja, pues se aperturan un juego de válvula check. En una se apertura para que entre y en la carrera de regreso se comprime y a la vez se descarga. Entonces es el mismo concepto que un motor de combustión interna. Eh, el eje pues es accionado por un motor eléctrico. Tienen elementos motrices compuestos por cilindros, pistones, ejes, válvulas, sellos, que son las partes que podemos encontrar en este tipo de compresor. En sistemas de grandes, como sistemas de amoníaco, ahí podemos tener ejemplos de compresores reciprocantes que
son grandes y nos hacen recordar un motor de combustión interna. Es un motor de, perdón, un compresor reciprocante. Hay algunas imágenes. Podemos ver la parte motriz, por aquí va un eje, y aquí está la parte de los juegos de pistones y la parte del compresor, la compresión con este tipo de compresor. Aquí tenemos dos juegos de 2 pistones, aquí hay un juego de 4 pistones. Entonces, este es un estos son ejemplos de motores de o compresores reciprocantes. Que hace lo mismo que trabaja igual que una bomba de desplazamiento positivo alternativo. Bien, ahora un compresor que este sí es más conocido, o tal vez podemos reconocerlo más fácilmente, que son los rotatorios o scroll. Tenemos este, es rotatorio, pero tenemos como un aro girando alrededor de un eje y el refrigerante es atrapado en este espacio que se forma como una media luna. Hay un movimiento donde tenemos aquí como un seguro, una paleta que cierra los dos con el compartimiento y cuando este aro rotatorio está en esta posición, se permite el paso de refrigerante a través de este conducto y es atrapado en esta media luna de acá. Luego, cuando este aro gira, levanta este prisionero y sella esta parte de acá, lo termina de llenar más hasta que llega a esta posición. Esta media luna, aquí lo llenó más, llega un momento que lo desplaza el mismo movimiento cuando llega a esta posición. Esta media luna que está aquí, aquí ya lo desplazó a esta parte de acá. Luego vuelve el volumen que ya acumuló, lo sigue desplazando a esta porción de acá hasta que llega a esta porción de acá. Si vemos esta porción, es mucho más pequeña que esta. Entonces ahí es donde se logra la compresión hasta que llega a un cierto nivel de presión donde ya hay una compuerta que se puede, ya abre porque ya llegó a la presión que necesita la cual actuar y ya el refrigerante pues es descargado hacia el condensador. Luego está el scroll. Este tipo de compresor es el más común para los sistemas de aire acondicionado. Esos que pues hemos usado bastante de ejemplo, el sistema de aire acondicionado, porque es quizás el sistema de refrigeración más conocido. Entonces, esos equipos de aire acondicionado, la mayor parte de los compresores son de este tipo. Son tipo scroll. Voy a adelantarme un poquito, que es este cilindro negro que está aquí. Entonces, si alguien ha tenido la curiosidad de ver adentro de un condensador, van a ver un compresor similar a este. Puede ser que sea color negro, puede ser que sea color rojo, dependiendo del fabricante. Creo que también hay azul. Va a depender del fabricante, pero es este elemento redondo, cilíndrico, en posición vertical. Eso es el compresor tipo scroll. ¿Cómo trabaja el tipo scroll? Pues es como tener dos espirales, uno adentro de otro. Por ejemplo, estos elementos que tenemos aquí. Tenemos esta como tapadera con un espiral acá. Y tenemos esta otra tapadera con otro espiral. Esta tapadera va encima de este. Y este espiral, que es más pequeño, cae en los canales de este espiral. Que si lo pudiésemos ver cortado, sería este de aquí. Tenemos la tapadera superior y la tapadera inferior. Aunque aquí pareciera que este de abajo es este y este más oscuro es este. Uno de los dos es fijo y el otro está girando. Entonces, en este caso, este es fijo, que según la imagen sería el de arriba. Y este es el que está girando. ¿Cuál es el objetivo de que te esté girando? Entonces, pasemos a esta imagen que está acá. O esta que está acá primero. Vemos aquí en color gris oscuro uno de los espirales y vemos en color gris claro otro de los espirales. En esta posición, este espacio que queda entre esta espiral y este se llena de refrigerante, igual que esta posición de acá. Cuando la espiral de en medio empieza a girar, pasa lo que vamos a ver en estas imágenes. Comenzamos con un juego de espirales vacío, empieza a girar y este espacio es llenado en los extremos. Sigue girando esta espiral del centro y ese espacio se hace más grande para llenar más refrigerante. Hasta que gira y ya el propio giro de la espiral cerró este extremo y cerró este extremo.
y atrapó el refrigerante en estas como medialunas. Sigue girando y va forzando el refrigerante hacia la parte central de las espirales. Pasa esta posición y esta de aquí. Y aquí ya vemos que el refrigerante ya se desplazó hacia el centro, más al centro, más al centro, hasta que llega a esta posición. Este espacio es mucho más pequeño que este de acá. Entonces ahí es donde ya logramos la compresión y lo termina descargando por la parte del central. Y se repite el ciclo. Vuelve a llenar, lo desplaza, disminuye su volumen, lo comprime y lo descarga. Entonces así funciona este tipo de compresor. Y lo podemos ver con estas imágenes. Aquí hay uno cortado y podemos ver aquí este elemento sólido color azul sería el espiral fijo. Y no sé si se logra ver, pero aquí hay un elemento plateado más claro y ese sería el espiral móvil, el que está girando. Y en la parte de abajo pues tenemos el motor, igual que aquí está el motor y aquí está el juego de espirales o el juego de scrolls. Y este sería pues un ejemplo visual de cómo sería este tipo de compresor. Entonces, ese es el compresor scroll, muy común en los equipos de aire acondicionado y refrigeración para cuartos fríos. Ese tipo de scroll o ese tipo de compresor es muy común, aunque también se ocupan en compresores grandes o en equipos grandes, en chiller. Hay chiller con compresores scroll que eh, son un poco bulliciosos. Entonces, ahí podemos identificarlo con respecto a los otros dos compresores que vamos a ver. El siguiente es el compresor helicoidal o de tornillo. Eh, Vemos la forma de este compresor o el elemento que realiza la compresión es similar a un tornillo sin fin. Estos tornillos empiezan a girar, pueden haber de dos formas, con doble tornillo, uno a la par del otro, y estos canales pues se entrelazan, o puede ser de un solo tornillo, como este ejemplo que está acá abajo, y este de acá, que solo es un solo tornillo. O puede ser de dos tornillos como estos. En sí lo que hacemos o lo que hace el compresor es que aquí vemos la imagen en color verde refrigerante. Estos dos tornillos o uno solo, dependiendo del tipo, empiezan a girar y en el giro toma refrigerante. En esos canales hay un punto donde el canal pasa por una abertura y se llena de refrigerante. Pero al ir girando, estos canales se van haciendo más angostos y en algunos casos el diámetro puede ser más pequeño. Entonces va comprimiendo este volumen. Este volumen que está acá lo va haciendo más pequeño hasta que lo hace completamente en el otro extremo del compresor. Tiene un espacio que es mucho más pequeño al inicial. Entonces ahí logramos la compresión de refrigerante y lo descargamos hacia el condensador. Estos, estos hay algunos que son similares a este compresor visualmente, solo que es como un poco más ancho y más chato. Y en caso de chiller, van a tener esta forma que está acá abajo. Como los chillers de enfriamiento de agua para aire acondicionado tienen los compresores de tornillo, pero van en forma horizontal, no van en forma vertical. Bien, este es el scroll. Entonces, antes de pasar al centrífugo, vamos a ver visualmente las diferencias entre uno y otro. Este es el reciprocante. Vemos la forma, nos recuerdan a un motor de combustión interna. Este es un scroll, que es cilíndrico, más alto que ancho. Tenemos el de tornillo, que puede ser así horizontal, como está este, o puede ser vertical también, similar a este, solo, bueno, tal vez no puse imagen de ese, nada más que es menos alto y más ancho, un poco chato. Y por último tendríamos lo que es el compresor centrífugo, que es muy similar en funcionamiento al de una bomba centrífuga. Vemos el rodete. El rodete pues tiene la forma de un impeller de bomba de agua. Toma el refrigerante en el interior. Una vez adentro, los álabes reducen el volumen también por la fuerza de rotación, hacen comprimir el refrigerante. Entonces, estos tienen el mismo principio de funcionamiento que una bomba centrífuga. Aquí podemos ver cómo pasa el movimiento del refrigerante a través de este compresor. Podemos tener, a diferencia de las bombas, aunque sí hay bombas, aquí podemos tener
un impeller a la par del otro, haría las veces como las bombas de múltiples escalonamientos. Un impeller eleva la cantidad de presión hasta un nivel, se lo entrega al siguiente impeller, el siguiente impeller lo termina de comprimir más y dependiendo de las etapas. Este que está aquí, vemos que hay dos vueltas en U. Eso es porque cada impeller hace esa forma del movimiento del refrigerante y podemos decir que es un compresor de dos etapas. Entonces, este es un compresor centrífugo en sistemas de aire acondicionado chiller. Lo podemos tener de esta forma, con un gran cilindro en la parte de arriba. Y aquí están pues los evaporadores y los condensadores. Y aquí está lo que es el compresor. Bueno, esta marca solo es de referencia. Eso siempre lo aclaro porque una vez tuve problemas con eso, con mostrar marcas en las diapositivas. Bien, ¿qué nos haría falta ahora? Ya vimos el evaporador, ya vimos el condensador, el compresor. Nos hace falta el último dispositivo, que es el control de flujo o el dispositivo de expansión. Aquí dice control de flujo porque realmente otra de sus funciones es controlar la cantidad de refrigerante que pasa hacia el evaporador. Pero quizás función muy principal también es en bajar la presión hasta llegar a un nivel en cual el refrigerante se pueda evaporar en el condensador, en el evaporador, perdón. Eso pues por los conceptos que vimos de presiones de saturación, que vimos al inicio, para seguir cumpliendo de que el flujo de calor sea del ambiente de mayor temperatura al de menor temperatura. Bien, entonces aquí están sus dos funciones principales. Debe asegurar que la cantidad de refrigerante que entra al evaporador sea la cantidad que se provee al compresor, que no haya algún desbalance en algún momento y que sea la cantidad exacta que se va a evaporar para seguir cumpliendo el concepto de expansión seca o expansión directa. Bien, ¿qué tipo de dispositivos podemos tener? Podemos tener el dispositivo de expansión manual, dispositivo de expansión o válvula de expansión termostática, que es la más conocida en sistemas comerciales, válvula de expansión termoeléctrica, válvula de flotador, nada más que esta aplica para los condensadores o los evaporadores, perdón, inundados, que vimos el lunes creo que lo vimos. Válvula de expansión en presión constante, el tubo capilar y el orificio. Entonces vamos a ver un poco rápido cada uno de ellos. Válvula de expansión manual. Nosotros ya hablamos o ya hemos mencionado de que el dispositivo de expansión lo que hace es disminuir la presión para que el evaporador pueda evaporar al refrigerante. ¿Cuánto va a disminuir de presión? Va a ser la misma cantidad que eleva el compresor. Pero la válvula tiene que estar regulada para eso. Tiene que coincidir las presiones del compresor con las del evaporador. También para proveer paso de refrigerante o más paso o menos paso de refrigerante, ella tiene que actuar, tiene que estar abriéndose y cerrando para proveer el paso de refrigerante que se necesita. Ahora, esa regulación de cuánto refrigerante va a pasar, yo lo puedo hacer de forma manual si la válvula fuese manual. Obviamente, si es un sistema de aire acondicionado que la carga térmica fluctúa, no me conviene una manual, porque al ser manual significa que solo la regulo una vez y el paso de refrigerante después va a quedar fijo. Y la capacidad de refrigeración va relacionado también a la cantidad de masa de refrigerante que pasa por el evaporador. Y si yo tengo una válvula manual, voy a dejar el paso del refrigerante manual, o fijo, mejor dicho. Por lo tanto, la capacidad de refrigeración va a ser fija. Entonces, deberíamos usar este tipo de válvulas solo cuando tengo cargas térmicas que no fluctúan o al menos su porcentaje siempre se mantiene de un 95 a 100% para no tener problemas de enfriamiento. Si tengo muy poca carga, voy a tener demasiado refrigerante. O si la carga se dispara a un punto máximo, voy a tener muy poco refrigerante.
y no voy a cumplir los subenfriamientos ni sobrecalentamientos que yo necesito. Entonces, esta sería utilizada para cargas que no cambian bruscamente. Y lo demás, pues es necesario un operador con experiencia para poder manipular, saber el punto exacto donde tiene que dejar la válvula. Ahora bien, la válvula de expansión termostática es la más conocida. Voy a adelantar un poco. Tiene esta forma. Entonces, siempre que abrimos un aire acondicionado y vemos este accesorio, va a ser una válvula termostática. Por un lado entra el refrigerante, por el otro sale hacia el evaporador. Y por aquí tenemos un actuador como una membrana que vamos a ver qué es lo que hace, bueno, este actuador que está aquí, qué es lo que se busca con esa membrana que puede moverse. Bien, es el dispositivo de flujo más utilizado en sistemas de expansión directa o enfriadores de líquido de expansión seca. El control de flujo es automático y se adecua a fluctuaciones de carga. De ahí, pues, cómo actúa este actuador. Pero bueno, valga la redundancia, cómo controlamos cuánto abre y cuánto cierra, pues eso hay algunos términos ahí de igualador interno y igualador externo. Pero en sí a lo que se refiere, pues, a este bulbo que sale de la válvula, que está monitoreando la salida del evaporador. Por ejemplo, nosotros tenemos esta válvula aquí, tiene su juego de resortes para poder estar abriendo y cerrando. Pero este juego de tubos es el evaporador. Igual esta imagen de acá. Yo debo proveer con esta válvula, ya en el caso de donde tengo cargas fluctuantes, aquí donde tengo cargas fluctuantes, diferencia a la anterior, yo debo proveer la cantidad de refrigerante necesaria para que a la salida la cantidad de sobrecalentamiento sea para la cual está diseñado. Puede ser 10 grados Fahrenheit, puede ser 7 grados Fahrenheit. Yo lo que tengo aquí es un bulbo que lo que está haciendo es monitoreando las condiciones de salida del evaporador. Tiene que ver con monitorear las temperaturas. Y este bulbo, por un juego de refrigerante que está aquí contenido, hace que esta membrana y este actuador suban o bajan con la intención de dejar pasar más refrigerante o dejar pasar menos refrigerante. ¿Cómo sabes si dejar más o menos? Bueno, nosotros tenemos un sobrecalentamiento que necesita en la salida. Si ese sobrecalentamiento disminuye, significa que este evaporador no tiene la suficiente carga para proveer el sobrecalentamiento. Es decir, que hay poca carga. Y eso me va a indicar a mí que tengo demasiado flujo de refrigerante. ¿Por qué? Porque no lo logra sobrecalentar suficiente el evaporador. Tengo demasiado refrigerante, es decir, pudiese darse debido a que hay poca carga, digamos en temporada de frío o recién en la mañana o en la noche. Entonces lo que hace, si hay poco sobrecalentamiento, este bulbo actúa en base a ese poco sobrecalentamiento y cierra la válvula para dejar pasar menos refrigerante. De tal forma que la cantidad de refrigerante sea exactamente lo que yo necesito para la carga térmica que yo tengo en ese momento. Si la carga térmica aumenta, el refrigerante se va a volver poco o no suficiente. Y lo que va a pasar es que lo voy a calentar de además. Entonces el sobrecalentamiento va a ser mayor. El bulbo va a actuar y lo que va a hacer es que lo va a abrir para que pase más refrigerante y no tengamos el problema de un sobrecalentamiento excesivo. Entonces, así de esa forma, esta válvula está actuando y por eso que se dice que es automático. Aquí está, un control automático. Tiene sus límites, tiene sus límites. Si aún abierto por completo, siempre nota que hace falta refrigerante, significa que la válvula está subdimensionada o todo el equipo en sí está subdimensionado. Eh, quiere decir que está subdimensionado para la cantidad de carga térmica que yo necesito. Entonces ahí toca reevaluar qué pasó con la selección del equipo de aire acondicionado que se quedó corto. Bien, eso es la válvula termostática. Ahí hay algunas imágenes. Este es el bulbo que se encarga de estar monitoreando el sobrecalentamiento a la salida del evaporador. Y
por acá adentro está el actuador, el resorte y la membrana que suben y bajan para permitir el paso de refrigerante o menos refrigerante. Bueno, aquí hay otras imágenes de este tipo de válvula con distintos tipos de material, como normalmente cómo está instalado en el evaporador. Bien, eso es la termostática. Él por puro monitoreo de temperatura actúa. Pero también puede ser un actuador termoeléctrico. Anteriormente el bulbo lo que hacía es monitorear una temperatura y esa temperatura actuaba una membrana y un resorte, o sea, todo era mecánico. Pero yo puedo monitorear esa temperatura con un sensor de temperatura que mande una señal a un actuador electrónico. Y las veces que hace el bulbo lo haría el sensor y las veces que hace la membrana y el resorte lo haría un actuador electrónico, un motorcito. Y ese es el que estaría abriendo y cerrando lo que es la válvula. De ahí todo lo demás trabaja exactamente igual. Entonces, esta es la válvula de expansión termoeléctrica. Luego tenemos el deflotador. Este pues aplica para sistemas inundados. El flotador trabaja similar al flotador de los sanitarios. Lo que en vez de agua pues se está flotando sobre refrigerante. Eh, y dependiendo cuánto refrigerante se está evaporando, él va a estar subiendo y bajando. Si se está evaporando mucho refrigerante, él va a bajar y va a aperturar que ingrese más refrigerante. Si hay poco refrigerante evaporándose, el nivel va a subir. Este flotador va a subir y va a cerrar la válvula para aperturar la entrada de refrigerante. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de válvula de dispositivo de expansión, pero del tipo de flotador. Tenemos otro que es similar a la manual, que es la válvula de expansión de presión constante. Mantiene una presión constante, pero muy similar a la anterior. Es manual. Debo de girar un tornillo en el cual yo seteo esta presión, pero necesita un operador con experiencia para que sepa qué nivel debe setear este tornillo sin provocar un desbalance de refrigerante, un sobrecalentamiento o un subenfriamiento excesivo. Entonces, la de presión constante, lo que yo hago es setear cuánta presión me va a hacer caer esa válvula girando este tornillo. Y también que la válvula manual, una vez que ya lo seteé, esa caída de presión va a ser constante y el paso de refrigerante va a ser constante. Entonces también aplica para aquellos casos donde la carga térmica no fluctúa, sino que es lo más constante posible. Luego, ¿qué otro dispositivo tenemos? Tenemos lo que es el tubo capilar, que no es más como, bueno, en los refrigeradores de antes se utilizaba o se utiliza todavía. En sí lo que es una caída drástica en la sección transversal de la tubería por el cual se está moviendo el refrigerante. Eh, por ejemplo, tenemos aquí esta conexión con tuerca. Se conecta a la tubería, que puede ser 3/8, puede ser media, pero de repente cae a, a un diámetro suficientemente pequeño con una longitud suficiente para provocar la caída de presión necesaria para que el evaporador se pueda evaporar, como dicho, el refrigerante se pueda evaporar en el evaporador o hacer caer la presión que sube el compresor. Lo podemos ver de esa forma. Entonces, aquí la caída de presión se da por pérdidas, por fricción en este tubo capilar, que es como un orificio sumamente pequeño comparado con la tubería principal de refrigerante. Entonces así yo propicio lo que es la caída de, de presión. Solamente que no hay lugar a ajustes. Entonces ese tubo capilar ya viene para la capacidad que yo necesito. No puedo, una vez ya instalado, variar mucho como la válvula anterior, que yo puedo girar una tuerca y variar la caída de presión. En este no, una vez que ya viene, está solamente para esa cantidad de presión y cantidad de refrigerante. Y por último, hay otro tipo que en los chillers enfriados, en los chillers centrífugos se utiliza, bueno, en algunos se utiliza, es
el dispositivo de expansión, pero muy diferente a todo lo que hemos estado viendo. En sí lo que tenemos es un tubo por el cual se mueve el refrigerante, pero lo que tenemos es un disco con orificios, similar a las tapaderas de los talcos. Ahí lo que tenemos es un disco con unos orificios suficientemente pequeños para que la caída por fricción a través de este disco sea lo suficientemente alto para provocar la caída de presión o la expansión necesaria para que, bueno, nuevamente el refrigerante se pueda evaporar. Y luego pues ya va hacia el evaporador. Entonces, este es como esos tapaderas de talco. También no da mucho, no se puede ajustar, ya está para la capacidad que se necesita. Eh, no hay mucha forma de poderlo variar la caída de presión que provoca. Bien, con eso pues estaríamos terminando lo que es, bueno, logramos terminar al menos lo que es la teoría el día de hoy. Luego pues el lunes vamos a hacer la parte práctica, los ejercicios, el ejemplo que está en la diapositivas. Podemos hacer otros ejemplos aislados en cada dispositivo por separado a partir del lunes. A partir del lunes, creo que puede ser que sí nos ajuste los 3 días para hacer los ejercicios. No es posible que, como esta clase no tiene considerado, no está en el cuadro de clases con exámenes presencial, entonces como va a ser en línea, pudiésemos, si no nos da los 3 días de la otra semana, pues postergar una semana el examen. Al final, el tercer parcial, solo tendríamos como unos 2 días. Entonces ahí tenemos días para reponer cualquier día que se nos haya quedado del primero o segundo parcial. Entonces, puede ser que lo posterguemos. Eso pues va a ser con todos de acuerdo para que no nos choque con otros exámenes o evaluaciones. Bien, entonces nos queda la parte práctica a partir del lunes y ahorita pues nos quedamos aquí, a menos que haya alguna consulta. Si no, pues entonces nos vemos el lunes siempre a las 8:10. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.